Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto volverlos a saludar. El tema que vamos a ver el día de hoy es la unidad 2, se llaman textos funcionales. Y aquí vamos a hacer las actividades tanto del martes como el miércoles. Entonces es un tema un poquito largo, un video un poquito largo, pero porque equivale a 2 días. Muy bien. Entonces, antes de poder comenzar el tema es importante que ustedes respondan estas 4 preguntas que vienen aquí, para ya después podernos poner en las definiciones, los propósitos y las características. Primero, ¿qué son los textos funcionales? Son aquellos textos donde predomina la función apelativa o conativa del lenguaje. Ahorita les recuerdo lo que es este tipo de función. Las vimos desde primer tetramestre, pero ahorita los vamos a reforzar. ¿Cuál es el propósito de los textos funcionales? Obtener sobre todo una respuesta o un resultado de la persona quien recibe este tipo de texto. ¿Qué características tiene? Organización esquemática, machotes, viñetas, números. La organización esquemática se refiere a que tenga un orden en el cual la otra persona no se revuelva al momento de estar leyendo la información. Los machotes son como cuando estamos por redactar una carta y viene Monterrey, Nuevo León A, del día, del año, y entonces ahí nosotros ya nada más llenamos con nuestra información. Esos son los machotes. Viñetas y números son los puntitos, los números que podemos utilizar para darle un orden al texto funcional. Externas, fórmulas de tratamiento convencional y formalidad. Entre más presentable, entre más concreto sea nuestro texto funcional, sería mucho mejor para poder obtener una respuesta más clara de la persona a quien está recibiendo este texto. Ahora, como les decía ahorita, vamos a ver las funciones del lenguaje. Estas las vimos el primer tetramestre, son 6. Referencial, emotiva, apelativa o conativa, fática, metalingüística y poética. Cuando hablamos de lo referencial, está orientado al contexto, es aquel mensaje que brinda información de algo. Cuando hablamos del coronavirus, ¿qué información nos puede dar? O cuando hablamos del ciclo del agua o de temas en el cual el contexto me está dando algo. Cuando hablamos de la función emotiva, está sobre todo orientada al emisor, a quien está emitiendo el mensaje, y puede ser sobre todo cuando expresa sus emociones. Estoy cansado, estoy feliz, estoy triste, etc. Lo apelativo o lo conativo está orientado al receptor, a quien recibe el mensaje, y trata de convencer de realizar algo. ¿Se acuerdan que le decían, que les ponía como ejemplo, hey, vamos al cine, o para qué nos metemos a clases, si quieres vámonos y a ver qué hacemos? Y la otra persona realmente lo convencen, ya están haciendo una función apelativa. Sobre todo es las funciones que se dan en los textos funcionales. La fática, orientada en el canal. ¿Qué quiere decir? Que hay que revisar la comunicación para saber si está adecuada o modificarla. Y les ponía el ejemplo de Thalía. ¿Se acuerdan que les decía, me oyen, me escuchan? Es poder checar la interferencia de la comunicación en el cual yo voy a tratar de dar el mensaje. La metalingüística, orientada al código, que quiere decir que tengamos que usar el mismo lenguaje. También recuerdan que poníamos como ejemplo las diferentes formas en que se decía elote en el país o en otras partes, o cómo una palabra podía modificarse y significar otra. Entonces tenemos que usar el mismo lenguaje para saber realmente que lo que vamos a dar de información no se pierda. Y por último, lo poético, que está orientado en el mensaje. El emisor enfatiza en el mensaje, trata de darle un efecto para provocar algo en la otra persona. Ahorita nos vamos a centrar en lo poético para la actividad que vamos a ver. Existen un tipo que se llama caligrama. Este tipo de textos funcionales lo que hace es dar en la función poética. Por ejemplo, todo esto que ustedes ven aquí es un poema en el cual el artista o el poeta trató de expresarlo de una forma en este caso de caligrama. ¿Qué quiere decir? Le da un objeto a ese poema. Dice aquí, tal vez primero fuiste una oruga de madera, te dormiste en tu capullo sin saber que al despertar tendrías dos hermosas alas a las que, aunque grandes y pesadas, volando te llevarían quién sabe hasta qué lugar. Allí te encontró el artista y fuiste sin darte cuenta su musa de inspiración. Y entonces te transformaste de nuevo en una mágica y bella, en una eterna canción. Entonces, si ustedes también se dan cuenta en esto de la moto, es una canción acerca de este tipo de vehículo. Ustedes como actividad me van a elaborar un caligrama.
alguna canción que les guste o un poema escrito por ustedes o un poema escrito por alguien más o hasta alguna frase. El chiste es que eso que hayan elegido, ya sea la canción, el poema o la frase, puedan darle un significado mediante un objeto que represente lo que ustedes están escribiendo. Supongamos, si yo pusiera la canción de Selena de Como la Flor, ¿cuál sería el objeto en el cual yo pondría? Entonces a lo mejor yo dibujaría una flor y en el contorno yo pondría como la flor con tanto amor me diste tú, pero la silueta o lo que representaría sería una flor, así como este artista lo hizo con la mariposa y este otro lo hizo con una moto. ¿Muy bien? Ahora, siguiendo con las funciones del lenguaje, que son las 6 pasadas que vimos, vamos a checar estos tipos de textos funcionales, memorando, la carta poder, el oficio, la solicitud de empleo y una carta común. Nosotros vamos a realizar este cuadro. Esta actividad ya corresponde al miércoles. Ustedes van a copiar este cuadro y van a completarlo. Aquí les puse yo un ejemplo. Del memorando. ¿Qué definición le doy? La busco y pongo aquí. Es el informe donde se expone algo que debe ser tenido en cuenta para determinar un asunto o una acción. ¿Qué intención comunicativa tiene? O sea, ¿qué finalidad tiene que yo haga un memorando? Es que es informar o recordar un asunto en específico. ¿Qué funciones del lenguaje predominan? Aquí las funciones, acuérdense que son estas 6, en las cuales van a checar qué tipo de función utiliza el memorando. Bueno, yo puse que utilizaba la función referencial y la apelativa. Así ustedes van a hacerlo con el resto de los textos funcionales de la carta poder, del oficio, de la solicitud de empleo y de la carta. Me lo llenan, lo pueden investigar y ya esto la ponen dependiendo de lo que encuentren aquí. O si ya quieren investigarlo todo completo, hasta las funciones del lenguaje, me lo pueden hacer. Lo pueden investigar esta parte o la pueden poner ya dependiendo de lo que encuentren en estas dos, de la definición y la intención comunicativa. Bien, entonces ya con esto vamos a cerrar la semana, que sería la actividad del lunes, que es el repaso, la del martes, que es las preguntas que les puse al principio, que son estas, el caligrama que ustedes tienen que elaborar con una canción o con un poema, como ustedes quieran, y la actividad del miércoles, que sería esta. Bien, saben que cualquier duda pueden mandarme un mensaje y estoy en un horario de 10 y media de la mañana a 12 del mediodía. Que tengan una excelente semana, chicos.